Lo que voy a contarles esta noche hizo que 6 hombres adultos, hombres de mar con décadas de experiencia, regresaran a puerto y nunca volvieran a zarpar hacia aguas profundas. Nunca. Ninguno de los 6. Tengo 81 años. He vivido en 3 casas distintas. He enterrado a 2 amigos. He visto pasar el mundo de una manera que solo entienden los viejos. Y hay una sola cosa en toda mi vida que todavía me despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. No es la muerte, no es la enfermedad, no es ninguna de las cosas que le quitan el sueño a la gente normal. Es el recuerdo de un ojo. Un ojo del tamaño de un plato mirándome fijo desde el agua oscura, girando despacio para no perderme de vista mientras yo me aferraba a la borda sin poder moverme. Un ojo que pertenecía a algo que la ciencia dice que no existe. Algo que lleva existiendo desde antes de que nuestra especie aprendiera a caminar derecha. Voy a contarles lo que pasó. Todo, desde el principio. Pero primero quiero que entiendan algo que tardé años en procesar. Nosotros regresamos. Los 6. Sin un rasguño físico, sin una herida que pudiera verse. Y eso, que debería ser lo mejor de esta historia, es en realidad lo más perturbador de todo. Porque no regresamos por mérito propio. No regresamos porque fuéramos inteligentes, ni rápidos, ni valientes. Regresamos porque algo que lleva 2 millones de años cazando en las profundidades del océano nos miró, calculó el esfuerzo que representábamos y decidió que no valíamos su tiempo. Esa sensación, la de haber sido evaluado y descartado, no se va. No con los años, no con el tiempo, no con nada. Rodrigo Valenzuela era el maquinista del barco. Un tipo de pocas palabras, manos grandes, siempre con olor a aceite de motor. 30 años en el mar cuando embarcamos juntos. Pues bien, Rodrigo no volvió a hablar de aquella semana en 30 años, hasta el día que murió. El doctor Ibáñez, nuestro científico, publicó decenas de trabajos de investigación sobre fauna marina después de esa expedición. Asistió a congresos, dio conferencias, ganó reconocimientos. Jamás mencionó lo que midió con sus propios instrumentos aquella mañana con las manos temblando. El capitán Fuentes vendió el barco menos de un año después. Compró una lancha pequeña que usaba solo en la bahía, nunca más lejos, nunca donde el fondo quedara fuera de vista. Y yo, que llevo décadas sin poder explicarle esto a nadie, sin ver esa mirada de incredulidad o de lástima, lo estoy contando ahora porque ya tengo 81 años y, francamente, ya no me importa lo que piensen. Cuando me contrataron como primer oficial del San Elías, era una expedición científica de catalogación de especies en aguas profundas. 6 semanas, tripulación pequeña, buen salario. El tipo de trabajo que uno acepta sin pensarlo demasiado cuando lleva años en el oficio. Firmé los papeles en la oficina del puerto. Revisé los documentos de carga. Verifiqué el estado del casco. Todo en orden. Fue mientras cargaba el último lote de equipos que el encargado del muelle se me acercó y me dijo algo que anoté mentalmente y después intenté olvidar durante días. Me lo dijo sin mirarme, como quien comenta el clima, como si fuera una información sin importancia. Me dijo que el barco anterior había vuelto antes de tiempo, que habían alegado problemas con el equipamiento. Le pregunté qué tipo de problemas. Se encogió de hombros. Me dijo que no sabía los detalles, que esas cosas pasaban, que el mar es el mar. Y siguió con lo suyo. Yo zarpé 3 días después, bajo un cielo demasiado despejado para esa época del año, con el agua quieta y brillando como un espejo roto, con esa calma que a veces tiene el océano que parece menos paz y más advertencia. Pero uno tiene contrato, uno tiene salario, uno tiene 20 años de oficio que le dicen que el mar siempre ha sido así y siempre se ha podido dominar con experiencia y con cabeza. Eso pensaba yo entonces. Lo pensé hasta el 4.º día. Amigos, si esta historia los está atrapando tanto como a mí me marcó vivirla, suscríbanse al canal y denle like. De verdad que eso ayuda muchísimo a que más personas puedan escuchar lo que pasó en aquellas aguas. Los primeros días en el San Elías
transcurrieron con una rutina que casi te hacía olvidar que estabas en mitad del océano. Fondear en las coordenadas asignadas, bajar las redes a la profundidad indicada, esperar el tiempo establecido, recoger, catalogar, registrar temperatura y profundidad, anotar todo en el sistema, levar ancla y avanzar al siguiente punto. El doctor Ibáñez era un hombre de números, formado en Europa, de esos que no especulan sin datos y que hacen que uno se sienta seguro precisamente por eso. Cuando él estaba tranquilo, uno podía estar tranquilo. La rutina olía a salitre y a motor frío y a café recalentado en tazas de metal, y sonaba al chirrido constante de los cables de las redes y al golpe rítmico del agua contra el casco. Fue al cuarto día cuando la ecosonda empezó a mentir. Estábamos anclados sobre un fondo registrado en los mapas de 380 metros. La pantalla de la ecosonda marcó 380, luego 290, luego 440, luego de vuelta a 380. Todo en menos de un minuto. El agua alrededor era un plano perfecto, sin corriente visible, sin viento, sin nada que justificara esa variación. Bajé a revisar el equipo 2 veces. Calibración perfecta. El aparato funcionaba bien. Lo que no funcionaba era la realidad que estaba registrando. El capitán Fuentes dijo que podían ser corrientes profundas, distorsionando las lecturas de sonido. Lo dijo con convicción razonable. Pero noté que mientras hablaba, miraba la pantalla con los ojos un poco más juntos de lo normal, como hace la gente cuando está calculando algo que no le gusta. Esa noche no dormí bien. Me quedé escuchando el casco, el agua, los sonidos normales de un barco anclado de noche. Todo sonaba igual que siempre. Pero algo en el estómago, esa parte del cuerpo que lleva más tiempo viva que el cerebro, me decía que algo había cambiado, que ya no estábamos solos en ese cuadrante de océano. Al día siguiente nos desplazamos 40 kilómetros al noreste. Nuevo punto, nueva profundidad registrada en los mapas, nuevo procedimiento. Bajamos la ecosonda y el patrón apareció de nuevo. Las mismas variaciones, los mismos saltos de profundidad, los mismos intervalos, exactamente igual. Como si alguien hubiera copiado los datos del día anterior y los hubiera pegado en la pantalla. El doctor Ibáñez sacó su cuaderno, comparó ambos registros durante varios minutos en silencio y dijo algo que intentó sonar técnico y no del todo lo consiguió. Dijo que una capa térmica anómala podría explicar las distorsiones en la propagación del sonido. Los dos sabíamos que las capas térmicas no viajan 40 kilómetros para encontrarte. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Esa noche, el maquinista Rodrigo subió desde la sala de máquinas con una expresión que en 20 años de trabajar con él nunca le había visto. Y lo que me contó hizo que se me pusiera la piel de gallina de una manera que todavía hoy, décadas después, siento cuando lo recuerdo con detalle. Rodrigo había escuchado algo que ningún barco anclado debería producir. Y cuando me lo describió en voz baja, ahí parado en la oscuridad de cubierta, supe que el nudo que tenía en el estómago desde el día anterior no era paranoia, era instinto. Y el instinto en el mar no se equivoca. Me dijo que estaba revisando los motores apagados, rutina de noche, linterna en mano, cuando escuchó el sonido contra el casco exterior. No era el crujido normal de la madera trabajando con las corrientes. Ese sonido uno lo aprende de memoria después de tantos años y lo reconoce dormido. Esto era diferente. Era un roce largo, continuo, que empezaba en la proa y recorría todo el costado de estribor hasta llegar a la popa, despacio, con una precisión que no tenía nada de accidental. Como si algo estuviera pasando el costado del barco muy de cerca, muy deliberadamente, aprendiendo su forma. Bajamos juntos, los dos en silencio, linterna apagada, escuchando. La sala de máquinas de noche huele a aceite caliente y a metal viejo, y a ese olor salado que se cuela por cada junta del casco cuando estás en mar abierto. Me apoyé contra la pared de acero y esperé.
Rodrigo estaba a 1 metro de mí, inmóvil. Ninguno respiraba fuerte. Pasaron varios minutos. El barco se mecía suavemente. El agua golpeaba el casco con ese ritmo lento que en otras circunstancias es casi agradable. Entonces llegó. Un arrastre suave que empezó en algún punto de la proa, descendió por el costado hacia la quilla y volvió a subir despacio hasta la línea de flotación. Duró unos 10 segundos. Luego silencio. Luego otra vez, el mismo recorrido, el mismo ritmo, como si estuviera siendo ejecutado por algo que tenía todo el tiempo del mundo y ninguna prisa en absoluto. Lo que me heló no fue el sonido en sí. Lo que me heló fue la metodología. No había nada aleatorio en ese movimiento. Era sistemático. Era paciente. Era exactamente lo que haría alguien que necesita conocer bien algo antes de tomar una decisión sobre ello. Nos quedamos ahí abajo casi 1 hora. El sonido volvió 4 veces más. Siempre el mismo lado, siempre el mismo patrón. Cuando paró definitivamente y el silencio se instaló de verdad, Rodrigo y yo subimos sin decir nada. Llegamos a cubierta, miramos el agua oscura a los 2 lados del barco y nos separamos sin intercambiar una sola palabra. No porque no hubiera nada que decir, sino porque las dos sabíamos perfectamente lo que habíamos escuchado y ninguno de los dos estaba listo para decirlo en voz alta todavía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi camarote con la luz encendida, escuchando el casco, repasando mentalmente lo que sabía sobre fauna marina de aguas profundas. Cetáceos, tiburones de profundidad, calamares gigantes. Intenté encajar el sonido en alguna categoría conocida. No encajaba. Lo que sea que estaba ahí abajo, lo que fuera que nos había inspeccionado durante 1 hora esa noche, no actuaba como ningún animal que yo hubiera encontrado en 20 años de mar. A la mañana siguiente no dije nada al capitán. En este oficio uno aprende rápido que los hombres que reportan sonidos inexplicables de madrugada no consiguen contratos de segunda temporada. Pero el 4.º día, cuando recogimos las redes del punto 13, ya no pude callarme más nada. Las redes subieron destrozadas de una manera que nunca había visto en 2 décadas de trabajo. No rasgadas, no enredadas, no desgastadas por el roce con el fondo como pasa a veces. Destrozadas. Agujeros de casi 1 metro de diámetro con los bordes perfectamente limpios, como cortados con algo muy afilado y muy grande. Los pocos peces que quedaban atrapados en la malla estaban divididos en secciones iguales, con cortes en arco que tenían una geometría imposible de explicar por ninguna corriente o por ningún objeto en el fondo. Fui al botiquín y saqué el calibrador de medición. Medí las marcas en el borde de la malla con la misma calma con la que mides cualquier cosa cuando no quieres que la mano te tiemble. El espaciado entre las marcas de presión era de 16 centímetros. Un tiburón blanco grande tiene unos 6 centímetros entre dientes. Un tiburón toro quizás 4. 16 centímetros no pertenecen a ningún tiburón que exista en ningún océano de este planeta. El doctor Ibáñez fotografió cada marca con su cámara, midió el radio del arco de la mordida con su cinta métrica, anotó todo en su cuaderno con esa letra pequeña y ordenada que tenía. Luego se quedó mirando los números que había escrito durante un momento que se hizo largo. Un momento incómodo. El tipo de silencio que se instala cuando alguien está procesando algo que no quiere aceptar. Después calculó el diámetro de la mandíbula que correspondía a esas marcas, y calculó el tamaño del animal asociado a esa mandíbula, y escribió ese número también. Y cuando lo escribió, vi que el lápiz le temblaba levemente, apenas, pero temblaba. Lo que dijo después lo dijo en voz baja, sin levantar los ojos del cuaderno, como si estuviera hablándose a sí mismo más que a mí. Dijo que el animal correspondiente a esas medidas tendría entre 22 y 26 metros de longitud. Dijo que la última especie documentada con esas proporciones se había extinguido hace 2 millones de años. Y luego cerró el cuaderno, lo puso sobre la mesa y no agregó nada más. No hacía falta.
El capitán Fuentes ordenó cortar la red dañada, instalar malla nueva reforzada y continuar con el programa de muestreo. Lo dijo con la voz tranquila y firme que usan los capitanes cuando necesitan que la tripulación no entre en pánico. Esa voz que uno aprende a leer después de años de mar y que casi siempre significa que el capitán está tan preocupado como todos los demás, pero no puede permitirse demostrarlo. Nadie dijo la palabra que todos teníamos en la cabeza. Nadie la pronunció en voz alta. Pero esa tarde, mientras trabajábamos en silencio rigging la malla nueva, me acordé de algo que un pescador viejo me había dicho en el muelle 3 semanas antes de zarpar, entre trago y trago de algo que olía fuerte, casi como advertencia. Me había dicho que en esas aguas había zonas donde los barcos perdían equipo sin que nadie pudiera explicarlo. Le llamaban el comedero, me dijo. Nadie sabe qué come. Me había reído en ese momento. Lo recordé ahora con el calibrador todavía en la mano y las redes destrozadas delante de mí, y no me dio ninguna ganas de reírme. Esa noche, de guardia encubierta con el viento frío pegando en la cara y el agua negra brillando bajo las estrellas, lo vi por primera vez con mis propios ojos. Y lo que vi hizo que todo lo anterior, los sonidos de madrugada, las lecturas imposibles de la ecosonda, las redes destrozadas, todo eso de repente dejara de ser una serie de anomalías inexplicables y se convirtiera en algo mucho peor. Se convirtiera en un patrón, en un comportamiento, en algo que estaba tomando decisiones sobre nosotros. Lo que vi esa noche desde cubierta me cambió para siempre. Y no lo digo como figura retórica, lo digo porque es literalmente lo que pasó. Porque hay un antes y un después en mi vida. Y ese después empieza exactamente en ese momento, de pie en la proa, con el viento frío metiéndose por el cuello de la chaqueta y los ojos fijos en algo que no debería existir. Era una estela en V, a unos 100 metros por babor, avanzando en paralelo a nuestra posición anclada. Una estela limpia, perfecta, demasiado grande para cualquier cetáceo que yo hubiera visto en 20 años, demasiado estable para ser una corriente. Levanté los binoculares. Bajo la superficie, en esa capa de agua donde la oscuridad de la noche y la oscuridad del mar se mezclan y casi no puedes distinguir nada, vi la masa. Una forma oscura, alargada, hidrodinámica, que se desplazaba con una lentitud que no era torpeza, sino control absoluto. El tipo de movimiento que tienen las cosas, que no necesitan apurarse porque nada en su entorno puede detenerlas. La seguí con los binoculares durante varios minutos. Calculé el largo a ojo, comparándolo mentalmente con el San Elías. Era imposible. Era completamente imposible. Pero estaba ahí. Entonces empezó a circular. El primer círculo fue amplio, a unos 80 metros del casco. El segundo fue más cerrado. El tercero lo trajo a menos de 30 metros, y en ese último paso, con los binoculares pegados a los ojos y las manos firmes porque no podía permitirme que me temblaran, vi la cola. Un movimiento vertical, lento, poderoso, de una amplitud que no correspondía a nada que hubiera nadado en este océano en los últimos 2 millones de años. Luego la masa se hundió y el agua se cerró sobre ella sin ruido, como si nunca hubiera estado ahí. Como si yo lo hubiera imaginado. No lo imaginé. Desperté al capitán Fuentes. Bajé al camarote, toqué la puerta, esperé. Salió en 1 minuto con cara de quien no estaba dormido del todo. Me siguió a cubierta, tomó sus binoculares y escaneó el agua durante un buen rato. El mar estaba en calma. No había nada visible. Me miró a mí, miró el agua otra vez y dijo que probablemente había sido una ballena jorobada. Que las había grandes por esas latitudes, que el agua de noche distorsiona las distancias y los tamaños. Lo dijo con convicción razonable. Y yo no dije nada porque uno no discute con el capitán y porque sabía que si describía lo que había visto en detalle, con los números, con los cálculos, con la comparación de tamaños, la conversación iba a ir a un lugar donde ninguno de los dos quería estar todavía.
Pero mientras el capitán volvía a su camarote, Rodrigo estaba asomado en la escotilla del motor. Nos miramos. Él movió la cabeza una sola vez, despacio, y desapareció. Rodrigo también lo había visto. Y Rodrigo y yo sabíamos perfectamente que lo que habíamos visto esa noche no era una ballena jorobada. Las jorobadas no circulan. Las jorobadas no estudian. Las jorobadas no reducen el radio de sus círculos como si estuvieran tomando medidas. Esa noche fue la última en que alguno de nosotros durmió con algo parecido a tranquilidad en ese barco. A la mañana siguiente tomamos una decisión que en ese momento parecía razonable y que ahora, con 81 años y toda la perspectiva del mundo, me parece una de las cosas más ingenuamente valientes y más profundamente equivocadas que he hecho en mi vida. Decidimos reforzar las redes. Malla doble, cables de acero trenzado del tipo industrial, el mismo que usan los barcos de arrastre de altura. Si algo había destrozado la malla estándar, queríamos ver qué hacía con esto. La respuesta llegó esa misma tarde. Los cables de acero subieron deshilachados en los extremos, como si fueran hilo de lana viejo. No cortados, no doblados, deshilachados, con las fibras de acero separadas una a una, como si algo las hubiera masticado con una paciencia y una fuerza que resultan difíciles de describir sin que parezca exageración. El doctor Ibáñez examinó los extremos con su lupa de campo durante varios minutos. Luego dijo, con esa voz que ya habíamos aprendido a reconocer como la señal de que la situación era peor de lo que parecía, que los bordes mostraban marcas de presión consistentes con dientes de sección triangular, que la altura estimada de cada diente era de unos 9 centímetros. Nadie respondió. No había nada productivo que decir. Recogimos los cables, los pusimos a un lado y el capitán Fuentes convocó reunión en la sala de cartas para esa tarde. Éramos 6 alrededor de la mesa de navegación. El capitán, el doctor Ibáñez, Rodrigo, Sebastián, Marcos y yo. El capitán puso las cartas encima de la mesa, señaló nuestra posición actual, señaló la costa, calculó en voz alta el tiempo de navegación hasta aguas someras. Dijo que su propuesta era suspender el programa de muestreo en aguas profundas y regresar a zonas costeras donde pudiéramos trabajar con menor riesgo de perder más equipamiento. El doctor Ibáñez escuchó todo esto con los brazos cruzados y la expresión de alguien que está armando sus argumentos mientras el otro habla. Cuando el capitán terminó, el doctor abrió su cuaderno, lo puso sobre la mesa y explicó con precisión que llevaban completadas 13 de 36 estaciones de muestreo. Que el instituto necesitaba era completamente verdad, y estaba completamente bien argumentado, y en cualquier otra circunstancia había sido la posición correcta. Pero yo miraba los cables de acero deshilachados sobre la mesa mientras él hablaba, y pensaba que hay circunstancias en las que los contratos y las obligaciones y los años de trabajo previo dejan de ser el argumento más importante. El capitán escuchó al doctor hasta el final. Miró las cartas. Miró por el ojo de buey hacia el agua afuera. Hubo un silencio de varios segundos que se sintió más largo de lo que fue. «Continuamos», dijo. Esa noche, con el barco en silencio y la mayor parte de la tripulación dormida, sentí el primer impacto. No fue un golpe de olas, no fue el casco trabajando contra la corriente. Fue un golpe vertical desde abajo, seco y preciso, que sacudió el San Elías de proa a popa y tiró al suelo todo lo que no estaba fijo. Y antes de que cualquiera de nosotros tuviera tiempo de procesar lo que acababa de pasar, llegó el segundo. El segundo golpe fue peor que el primero. Más enfocado, más preciso, dirigido exactamente a la popa como si algo supiera dónde estaba el timón y hubiera decidido apuntar ahí. El capitán Fuentes estaba en la rueda cuando llegó ese segundo impacto, y lo vi perder el control durante 3 segundos completos. 3 segundos en los que el San Elías fue de nadie. 3 segundos en los que el timón hizo lo que quiso, y nosotros nos aferramos a lo que teníamos cerca para no caer. Rodrigo gritó desde abajo que estábamos tomando agua, no por una brecha en el casco, sino por la onda de presión de algo que se movía muy rápido muy cerca de la quilla. Algo tan grande
que su simple desplazamiento en el agua empujaba contra nuestro casco como si fuera una ola invisible. Esperamos el tercer golpe. Todos en cubierta, aferrados, mirando el agua oscura alrededor del barco, esperando. No llegó. En cambio llegó algo peor, porque al menos los golpes eran directos y uno podía entenderlos. Lo que llegó en lugar del tercer golpe fue el roce. El mismo roce de la primera noche en la sala de máquinas, pero ahora desde fuera, transmitido a través del casco con una claridad que hacía vibrar el metal bajo las manos. Proa a popa, lento, completo, cubriendo toda la longitud del barco. Como si estuviera recordándonos algo que ya sabíamos. Como si nos estuviera diciendo, sin ninguna prisa y sin ninguna agresividad particular, que podía abrirnos cuando quisiera y que esa era una decisión que dependía únicamente de él. Esa noche nadie durmió. Nos turnamos en cubierta de dos en dos, mirando el agua, escuchando, sin hablar demasiado. El frío calaba diferente que las noches anteriores, o quizás era el mismo frío, pero nosotros ya éramos personas distintas. A las 6 de la mañana el capitán Fuentes reunió a toda la tripulación en cubierta y dijo lo que todos ya sabíamos que iba a decir. Nos vamos, ahora. Levamos ancla y ponemos proa a la costa a máxima velocidad. Nadie protestó. Ni siquiera el doctor Ibáñez. Rodrigo bajó a la sala de máquinas para arrancar los motores. Tardó más de lo normal en volver a subir. Cuando apareció por la escotilla, su cara decía todo antes de que abriera la boca. La hélice de babor estaba doblada. No rota, no desgastada, doblada. Como si algo la hubiera agarrado con una fuerza descomunal y la hubiera girado fuera de su eje de trabajo. Podíamos navegar con la hélice de estribor, pero eso nos dejaba a la mitad de velocidad. 7 horas hasta la costa en lugar de 3:30. 7 horas en agua abierta, a medio gas, con algo que ya habíamos visto circular nuestro barco como si fuera suyo. El capitán no cambió la expresión. Dijo que íbamos a navegar con lo que teníamos y que alguien tenía que bajar al agua a intentar enderezar la hélice dañada para ganar algo más de velocidad antes de zarpar. Miró a Marcos. Marcos era el más joven de los 6, 26 años, buzo con experiencia, el único que tenía el equipo necesario para trabajar bajo el casco. Marcos miró el agua durante un momento, luego dijo que sí. Preparamos todo en silencio. Cabo de seguridad, cinturón de herramientas, señales de emergencia. El resto de la tripulación se distribuyó en cubierta con lo que teníamos disponible. 2 rifles de caza que el capitán llevaba para emergencias, un arpón de señalización, bengalas. No era armamento, era psicología. Si aquello decidía actuar, ninguno de esos 4 objetos iba a hacer ninguna diferencia real. Pero tenerlos en la mano hacía que el cerebro funcionara un poco mejor. Marcos entró al agua a las 7 de la mañana. El agua estaba fría y quieta, de ese verde oscuro profundo que tienen las aguas lejos de la costa cuando el sol todavía no está alto. Lo vimos descender por el costado del casco con las herramientas en el cinturón, los ojos abiertos bajo el agua. El cabo de seguridad tenso desde cubierta. La aleta apareció 20 minutos después. A unos 180 metros por estribor, cortando la superficie en movimientos lentos y regulares. Se desplazaba en ochos amplios, siempre a la misma distancia, sin acercarse, sin alejarse. Como si estuviera trazando el límite exterior de algún perímetro que solo ella conocía. Sebastián la vio primero y no dijo nada. Simplemente me tocó el brazo y señaló con la cabeza. Miramos la aleta. Miramos el punto donde Marcos estaba trabajando bajo el casco. Calculamos distancias en silencio. Nadie habló. Rodrigo tenía el rifle apoyado en la borda, sin apuntar, solo teniéndolo. El doctor Ibáñez estaba en popa con los binoculares pegados a los ojos, siguiendo la aleta. El capitán Fuentes miraba alternadamente el agua y su reloj, contando los minutos. Todos hacíamos lo mismo. Mirar la aleta, mirar el agua sobre Marcos, calcular, rezar en silencio para que esas 2 cosas no se acercaran. La aleta desapareció 40 minutos después de haber aparecido. Se hundió sin prisa
y el agua se cerró sobre ella, como siempre, sin ruido, sin señal. Y esa desaparición, que debería haber sido un alivio, hizo que el estómago se me cayera a los pies. Porque ya sabíamos lo que significaba cuando desaparecía. No significaba que se hubiera ido, significaba que había bajado. Rodrigo lo dijo en voz baja, casi para sí mismo. No se fue, bajó. Es lo mismo que la otra noche. Todos miramos el agua alrededor del casco. El cabo de Marcos seguía tenso y moviéndose levemente, señal de que seguía trabajando. 15 metros de casco de madera y acero entre él y lo que fuera que estaba ahí abajo. 15 metros que de repente parecían muy pocos. Marcos subió a bordo 45 minutos después de haber entrado al agua. Se sentó en cubierta, se quitó el equipo despacio y estuvo en silencio casi un minuto antes de hablar. Lo que dijo lo dijo con voz plana y uniforme, mirando el suelo entre sus pies, como alguien que está describiendo algo que todavía no ha terminado de creer. Dijo que mientras trabajaba en la hélice había notado que la luz bajo el casco cambiaba, que se oscurecía gradualmente, como cuando una sombra muy grande pasa entre tú y el sol. Miró hacia abajo y vio la forma ascendiendo desde la oscuridad, despacio, sin prisa, con esa calma que tienen las cosas que no necesitan apurarse. Primero la silueta, enorme, incomprensible en su tamaño. Luego el detalle, la piel gris oscuro con cicatrices antiguas cruzándola en todas direcciones. Luego el ojo, grande, claro, perfectamente orientado hacia arriba, hacia él. Se quedó suspendida directamente debajo de Marcos durante lo que él calculó como casi 2 minutos, sin moverse, mirándolo. Luego descendió de vuelta a la oscuridad con la misma lentitud con la que había subido y desapareció. Nadie le preguntó nada. No había nada que agregar. El capitán se puso de pie, miró a Rodrigo y dijo una sola palabra. Arrancamos. Pusimos proa a la costa con lo que teníamos. Media velocidad, el motor forzado más allá de lo recomendable, el casco vibrando bajo nuestros pies con un sonido que Rodrigo decía que era normal, pero que ninguno de nosotros encontraba tranquilizador. La primera hora transcurrió en silencio. El mar estaba vacío, el horizonte despejado, el sol ya alto y brillando en el agua con esa normalidad absoluta que hace que uno casi se pregunte si se lo habrá imaginado todo. Sebastián fue quien la vio primero. No dijo nada. Señaló hacia atrás, hacia la estela que dejaba el San Elías, y todos miramos. La aleta estaba a unos 280 metros exactos de nuestra popa, avanzando a nuestra misma velocidad, sin ganar distancia, sin perderla. Siguiéndonos con esa precisión mecánica que ya habíamos aprendido a reconocer, y que era, de todas las cosas que habíamos visto esa semana, la que más miedo me daba. Porque no era la fuerza bruta lo que resultaba aterrador, era la inteligencia detrás de ella. El doctor Ibáñez bajó los binoculares, se giró hacia nosotros y dijo algo que ninguno olvidaríamos. Lo que dijo el doctor Ibáñez en ese momento fue la cosa más aterradora que escuché en toda esa semana. Y lo digo, sabiendo perfectamente todo lo demás que escuché y vi durante esos días. Porque los golpes en el casco dan miedo. El roce en la quilla da miedo. Ver esa masa oscura circular el barco de noche da miedo. Pero nada de eso se compara con escuchar a un científico formado en Europa, un hombre de datos y precisión que no especulaba sin pruebas, decirte en voz calmada y completamente convencida que lo que los seguía a 280 metros de popa estaba contando los pulsos del motor. Eso fue exactamente lo que dijo. Que llevaba observando el comportamiento de la aleta desde que apareció y que la distancia que mantenía no era aleatoria. Que cada vez que el motor variaba levemente de revoluciones, la aleta ajustaba su velocidad para compensar y mantener exactamente el mismo espacio entre ella y nosotros. Que eso no era instinto animal, que eso era evaluación activa, que lo que nos seguía estaba aprendiendo nuestro ritmo en tiempo real, midiendo nuestra capacidad, calculando cuánto tiempo podíamos sostener esa velocidad antes de que algo cediera. Nadie respondió.
El capitán Fuentes miraba la aleta con los binoculares y la mandíbula apretada. Rodrigo había subido desde el motor para decirnos que lo estábamos forzando más allá de sus límites de diseño y que si seguíamos así durante mucho tiempo más, podíamos tener un problema serio. El capitán lo escuchó sin apartar los binoculares del agua. Luego dijo que siguiéramos a la misma velocidad, que era mejor llegar con el motor quemado que reducir velocidad ahora. El doctor Ibáñez continuó hablando, casi para sí mismo, con esa voz de quien está pensando en voz alta más que dirigiéndose a alguien. Dijo que los grandes depredadores que cazan presas móviles no gastan energía en persecuciones directas porque no las necesitan. Que lo que hacen es acompañar, medir, esperar el momento en que la presa comete un error o simplemente se agota. Que si ese animal llevaba existiendo el tiempo que los fósiles sugerían, había tenido millones de años para perfeccionar esa estrategia. Que probablemente la había aplicado con todo lo que se había cruzado en esas aguas durante todo ese tiempo. Que ahora nos la estaba aplicando a nosotros. Nadie respondió tampoco a eso. Sebastián se había sentado en cubierta con la espalda contra el mástil y miraba el horizonte hacia la costa con esa concentración específica que tiene la gente cuando está usando la vista para no pensar. Marcos estaba en proa, de pie, con las manos en la borda, mirando hacia adelante. El doctor Ibáñez cerró los binoculares y se los colgó al cuello y se quedó callado. Y yo miraba la aleta a 280 metros de nuestra popa, cortando el agua con esa regularidad de metrónomo, y pensaba en todas las cosas que hay en el océano que no están en los libros, y en cómo la mayor parte de esas cosas no nos hacen nada, porque nunca las encontramos. Y pensaba que nosotros habíamos tenido la mala suerte de encontrar esta. La aleta desapareció 1 hora después de haber aparecido. Un momento estaba ahí, perfecta y regular en su movimiento, y al siguiente la superficie de popa era un plano vacío y quieto bajo el sol. Rodrigo lo dijo antes de que nadie más pudiera pensar en voz alta. Bajó, dijo. Solo bajó. Tenía razón. 40 segundos después, el San Elías se levantó. No fue como los golpes de la noche anterior, que habían sido secos y localizados. Este fue diferente. Fue como si el océano entero que había debajo de nosotros decidiera en un segundo que ya no nos quería ahí y empujara hacia arriba con todo. El barco se elevó. No mucho, unos pocos centímetros quizás, pero suficiente para que lo sintieras en los pies, en las rodillas, en el estómago. Y luego cayó de vuelta al agua con un golpe que hizo crujir cada junta del casco. El segundo impacto llegó casi de inmediato, enfocado en la popa, en el mismo punto que la noche anterior, donde estaba el timón. El capitán estaba en la rueda y esta vez no pudo compensar a tiempo. El San Elías giró casi 10 grados antes de que Fuentes recuperara el control. 10 grados que en mar abierto a esa velocidad se sienten como si el barco entero estuviera a punto de perder el rumbo. Rodrigo gritó desde abajo que el timón estaba aguantando, pero que había sentido algo en la cadena. Que revisara el capitán si respondía bien. El tercer impacto no fue un golpe. Fue el roce. Pero esta vez fue diferente a todas las veces anteriores. Esta vez el roce empezó en la proa, como siempre, y recorrió la quilla de proa a popa, con esa lentitud metódica de siempre. Pero en el punto central del barco, justo debajo de donde estábamos todos de pie, se detuvo. Duró 3 o 4 segundos en ese punto central, quieto, con esa presión suave pero constante que hacía vibrar las tablas bajo los pies. Y luego continuó hacia popa y desapareció. No sé si esa pausa en el centro del casco fue intencional. No sé si algo que lleva 2 millones de años en el océano puede tener intenciones en el sentido en que nosotros entendemos esa palabra. Lo que sí sé es que cuando esa presión se detuvo en el punto central del barco, todos los que estábamos en cubierta dejamos de movernos al mismo tiempo, sin ponernos de acuerdo, como si el cuerpo entendiera algo que la cabeza todavía no había procesado. Luego emergió, a plena luz del día, a 15 metros de babor, igualando nuestra velocidad con la misma facilidad con la que un hombre camina junto a un niño que corre.
El lomo salió primero, gris oscuro, húmedo y brillante bajo el sol, cubierto de cicatrices antiguas que cruzaban la piel en todas direcciones, como un mapa de siglos. La aleta dorsal cortó el agua a 2 metros de altura. Luego el flanco completo, la longitud entera visible de una sola vez, y yo conté mentalmente los metros, comparándolos con el casco del San Elías a mi lado. Era más largo que el barco, considerablemente más largo. Y entonces giró la cabeza levemente, o quizás fue el ojo el que se movió sin que la cabeza girara. No podría decirlo con certeza, pero el resultado fue el mismo. El ojo quedó orientado directamente hacia nosotros, grande, de un color entre amarillo y ámbar, con una pupila vertical que en ese momento estaba completamente abierta. Y nos miraba. Nos miraba con la misma atención con la que un hombre estudia algo que le resulta interesante, pero no urgente. Nadie en cubierta dijo nada. Nadie se movió. Estábamos los 6 aferrados a lo que teníamos cerca, mirando ese ojo que nos miraba a nosotros, y el tiempo hizo esa cosa extraña que hace a veces en los momentos muy intensos, que es dejar de tener sentido como medida. Estuvo 4 minutos nadando junto a nosotros. 4 minutos que se sintieron como mucho más. Luego rodó levemente, mostró el vientre de un color más claro, casi blanco, y se hundió. La cola emergió una sola vez, esa aleta caudal vertical de una amplitud que no debería existir, y golpeó la superficie con una fuerza que inclinó el San Elías varios grados a estribor y nos hizo agarrarnos todos al mismo tiempo para no caer. Y luego el mar quedó plano y brillante y completamente vacío como si nada hubiera pasado. El capitán Fuentes no dijo nada durante casi 1 minuto. Luego miró hacia adelante, hacia el horizonte donde la costa era todavía invisible, pero donde el fondo empezaba a subir según las cartas, y dijo que faltaban unas 2 horas para llegar a aguas someras. Que si llegábamos a menos de 30 metros de profundidad, algo de ese tamaño no iba a poder maniobrar con libertad. Que íbamos a estar a salvo. Lo dijo con la convicción de alguien que necesita creer en algo y elige creer en eso, porque es lo único que tiene. Y yo lo escuché y asentí, porque era lo único razonable que podíamos hacer en ese momento. Pero mientras miraba el agua quieta, donde hacía 1 minuto había estado ese ojo mirándome, pensé que llevábamos días aplicando lógica a algo que no tenía ninguna obligación de funcionar según nuestra lógica. Y que quizás el error más grande que habíamos cometido en toda esa semana era seguir asumiendo que las reglas que conocíamos seguían aplicando. Llegamos a 25 metros de profundidad y la aleta seguía ahí. Eso fue el momento en que entendí que todas las certezas que había acumulado en 20 años de trabajo en el mar no valían absolutamente nada en esa situación concreta, porque la certeza más fundamental que teníamos, la única que el capitán Fuentes había pronunciado en voz alta como una promesa, era que algo de ese tamaño no podía operar en aguas tan someras. Y ahí estaba la aleta, cortando el agua con perfecta indiferencia a 25 metros de fondo, siguiéndonos como si la profundidad fuera un detalle irrelevante que no merecía su atención. Sebastián fue quien la vio primero, y esta vez sí habló, en voz baja, casi como si no quisiera que el agua lo escuchara. Dijo solo eso, que ahí estaba, y señaló hacia babor. Todos miramos. El capitán Fuentes bajó los binoculares despacio y se quedó mirando la aleta durante varios segundos sin decir nada. Era la primera vez en toda esa semana que lo veía sin respuesta, sin argumento, sin orden, sin plan, solo mirando. La aleta avanzó paralela a nosotros durante lo que calculé como unos 90 segundos. Luego, sin razón aparente, giró. No se hundió, simplemente cambió de rumbo, virando hacia el este, hacia el agua oscura y profunda que dejábamos atrás. La vimos alejarse, todos en cubierta, en silencio, viéndola reducirse en el horizonte, hasta que la distancia y el brillo del agua la hicieron imposible de distinguir. Nadie habló hasta que desapareció del todo. Y cuando desapareció, el silencio que quedó fue de esos que pesan. El capitán Fuentes dijo que seguíamos navegando.
que no parábamos hasta tener el muelle bajo los pies. Atracamos al caer la tarde, con el motor en el límite, el casco marcado, y 6 hombres que habían salido una semana antes con equipos nuevos y contratos firmados, y que regresaban sin casi ninguna de las dos cosas. El muelle olía a sal y a gasoil, y a ese olor específico de los puertos que normalmente me parece neutro. Y esa tarde me pareció lo más reconfortante que había olido en mi vida. Tierra firme bajo los pies, profundidad medible bajo el casco. El doctor Ibáñez fue directo a enviar su informe esa misma noche. Lo había preparado durante las últimas horas de navegación, sentado en la mesa de la sala de cartas con su cuaderno y su cámara y todos sus registros. Fotografías, mediciones, datos de la ecosonda, los cables de acero deshilachados guardados en una bolsa, las declaraciones firmadas de los 6 tripulantes. Todo, completo y documentado con la precisión que lo caracterizaba. Lo envió al instituto con copia a 2 investigadores independientes que conocía de su época en Europa. La respuesta oficial llegó 6 semanas después. Una carta formal, membrete del instituto, lenguaje técnico y cuidadoso. Decía que la expedición había sido cancelada por condiciones meteorológicas adversas y fallos de equipamiento. Que el informe del doctor Ibáñez había sido recibido y archivado. Que las fotografías no podían verificarse como auténticas, dado que no existía protocolo de cadena de custodia para el material visual. Que no se abriría investigación adicional. Que no se enviaría ningún barco de seguimiento. Archivado. No refutado, no investigado, no publicado. Archivado. El doctor Ibáñez me llamó cuando recibió esa carta. No dijo mucho. Me leyó el párrafo sobre las fotografías, ese de la cadena de custodia, y estuvo callado un momento. Luego dijo que lo entendía. Que si él hubiera estado al otro lado de esa carta, recibiendo ese informe de alguien que no conocía, probablemente habría tomado la misma decisión. Que había cosas que resultaban más fáciles de archivar que de explicar. No volvimos a hablar de ello. Cada uno de nosotros rehizo su vida de la manera que pudo. Rodrigo encontró trabajo en una planta de motores industriales en tierra y no volvió a embarcar en su vida. Lo vi una vez, años después, en la calle, y nos saludamos y hablamos de cosas sin importancia, y ninguno de los dos mencionó el San Elías. No hizo falta. Sebastián desapareció hacia el interior del país, abrió algún tipo de negocio en una ciudad sin costa, y perdí su rastro con los años. Marcos, el más joven, el que había bajado al agua con las herramientas en el cinturón y había visto ascender esa forma desde la oscuridad, dejó el trabajo en el mar antes de cumplir los 30 y se dedicó a algo completamente distinto que no involucraba el agua en ninguna de sus formas. El capitán Fuentes vendió el San Elías menos de un año después de que regresamos. Compró una embarcación pequeña, una lancha de 15 pies que usaba en la bahía local, nunca más lejos de la costa de lo que podía ver el fondo con claridad. Lo encontré en el muelle una tarde, unos meses después de la venta, y me dijo que había dormido mejor desde que firmó los papeles del barco, de lo que había dormido en los últimos 30 años. No le pregunté si eso incluía la semana en el San Elías. Ya sabía la respuesta. Yo trabajé otros 25 años en barcos costeros. Buenos trabajos, equipos competentes, rutas conocidas. Nunca en aguas con más de 80 metros de profundidad bajo la quilla. No fue una decisión que tomé conscientemente en ningún momento específico. Fue simplemente lo que quedó cuando terminé de elegir. Como cuando uno evita sin pensarlo un lugar donde le pasó algo malo, no porque se lo proponga, sino porque el cuerpo recuerda antes que la cabeza. Y el doctor Ibáñez siguió publicando, siguió investigando, siguió asistiendo a congresos y dando conferencias y acumulando reconocimientos en su campo. Nunca mencionó la expedición públicamente. Si alguien en algún evento le preguntaba por esa temporada específica de trabajo, cambiaba de tema con una habilidad que solo se adquiere practicándola. Lo vi hacerlo una vez, en una conferencia a la que asistí años después, y fue tan natural y tan fluido que si yo no hubiera sabido lo que había pasado, no me habría dado cuenta de nada. Hay una última cosa que quiero contarles antes de terminar, y es algo que descubrí mucho después,
revisando documentos viejos en una biblioteca. Las sagas marineras de esa región, relatos que se escribieron hace más de 1000 años, tienen una criatura recurrente. La describen como algo que sube desde el fondo cada cierto tiempo, que estudia los barcos antes de actuar, que a veces simplemente los deja ir. Los marineros de hace 1000 años le tenían un nombre específico, que en traducción libre significa algo parecido a el que mide antes de decidir. 1000 años de relatos, la misma descripción, el mismo comportamiento. Nosotros no fuimos los primeros en entrar en ese territorio. Eso lo supe desde el principio. Lo que no supe hasta que leí esos documentos es cuánto tiempo llevaba ese territorio siendo de alguien más. Y si están pensando que eso hace que lo que vivimos resulte menos aterrador, les digo que no. Les digo que es exactamente al revés. Porque hay algo que cambia en tu cabeza cuando entiendes que lo que te encontraste no era una anomalía, ni un accidente, ni un fenómeno excepcional. Cuando entiendes que era simplemente la norma de un lugar donde nosotros no éramos los dueños de nada, y nunca lo habíamos sido, y probablemente nunca lo seríamos. Tengo 81 años, y me queda lo que me queda. Ya no le tengo miedo a casi nada. Pero hay noches, todavía, en las que me despierto con ese peso en el pecho, y la imagen de ese ojo ambarino mirándome desde el agua. Y me pregunto si en este momento, ahí afuera en las profundidades que no tienen nombre en ningún mapa que hayamos hecho, sigue habiendo algo que estudia los barcos que pasan por encima, que los mide, que los escucha, que decide. Y la respuesta que me da el estómago, esa parte del cuerpo que lleva más tiempo viva que el cerebro y que en el mar nunca se equivoca, es siempre la misma. Sí, sigue ahí. Sigue midiendo. Hay algo que no les conté todavía, algo que guardé para este momento, porque necesitaba que entendieran todo lo anterior, antes de que esto tuviera el peso que tiene. 3 semanas después de que atracamos, recibí una carta. Sin membrete, sin remitente, con mi nombre escrito a mano en el sobre. Adentro había una sola hoja con 2 párrafos. El primero decía que el barco que había salido antes que nosotros, el que el encargado del muelle mencionó que había regresado antes de tiempo, alegando problemas de equipamiento, había perdido a un tripulante durante esa expedición, que el hombre había caído al agua durante la noche y que nunca encontraron el cuerpo, que el capitán de ese barco había firmado un documento oficial diciendo que había sido un accidente. El segundo párrafo decía una sola cosa. Decía que yo tenía suerte de haber vuelto con 6. No supe nunca quién escribió esa carta. No pregunté. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están. Pero esa carta cambió algo en la manera en que recordaba toda esa semana, porque hasta ese momento yo la había organizado en mi cabeza como una historia de supervivencia. 6 hombres que entraron en un territorio que no era suyo y que tuvieron la fortuna de salir enteros. Y después de leer esa carta, entendí que no era exactamente así. Y la diferencia entre nosotros y el tripulante del barco anterior no era nuestra valentía, ni nuestra experiencia, ni ninguna decisión que hubiéramos tomado mejor que ellos. Era simplemente que a nosotros nos había dejado ir, y a él no. Y eso no es supervivencia en el sentido en que uno quiere serlo. Es otra cosa. Ahora retrocedo un poco porque hay una parte de esa semana que no les conté en el orden en que ocurrió y que necesito contarles ahora para que entiendan bien lo que pasó durante las últimas horas en el San Elías. Me refiero a lo que ocurrió la noche en que tomamos la decisión de continuar. Esa noche, después de que el capitán dijo que seguíamos y todo el mundo se dispersó en silencio hacia sus camarotes, yo me quedé en cubierta. No podía dormir y no tenía sentido intentarlo. El agua estaba quieta y oscura, y el cielo tenía esa claridad específica de las noches de mar abierto, sin contaminación lumínica, con las estrellas tan definidas que parecen recortadas. Me quedé apoyado en la borda de babor, mirando el agua, escuchando. El doctor Ibáñez salió a cubierta 20 minutos después. Se apoyó a mi lado sin decir nada durante un rato. Luego me preguntó, en voz baja,
si creía que habíamos cometido un error al no irnos cuando el capitán lo propuso la primera vez. Le dije que no lo sabía. Él asintió como si eso fuera exactamente la respuesta que esperaba. Luego dijo algo que me quedé pensando mucho tiempo después. Dijo que en toda su carrera científica había aprendido que la naturaleza no tiene intención, que los animales no planean ni calculan, ni deciden en el sentido en que nosotros usamos esas palabras, que todo comportamiento animal es respuesta a estímulos y no estrategia consciente. Y dijo que esa semana, por primera vez en su vida, había encontrado algo que lo hacía dudar de eso. Que había algo en la manera en que esa criatura se movía, en la manera en que ajustaba su comportamiento según lo que observaba en nosotros, que no encajaba con ninguna categoría que él conociera. No volvimos a hablar esa noche. Nos separamos cuando empezó a clarear y cada uno fue a su camarote a intentar descansar algo antes del amanecer. Y fue en ese intervalo, en esas pocas horas entre que me acosté y que Rodrigo golpeó mi puerta para avisarme que había que revisar el motor, cuando ocurrió lo de la hélice. Porque lo de la hélice no fue un accidente mecánico. Eso lo supe desde que Rodrigo describió el daño. Una hélice que falla por desgaste o por un objeto en el agua muestra un patrón específico, roturas, dobleces irregulares, marcas de impacto. Lo que Rodrigo encontró era diferente. La hélice estaba doblada de manera uniforme, como si algo la hubiera agarrado con una fuerza descomunal y la hubiera girado lentamente fuera de su eje, con control, sin prisa. El metal marino tiene una resistencia considerable. Doblarlo de esa manera requiere una fuerza que no tiene ningún equivalente en ningún objeto o fenómeno que yo pudiera nombrar. Rodrigo lo sabía, yo lo sabía, el capitán lo sabía. Nadie lo dijo en voz alta, porque decirlo en voz alta significaba aceptar una serie de cosas que todavía no estábamos listos para aceptar del todo. Lo que sí estábamos listos para aceptar era que teníamos que salir de ahí, y que para salir necesitábamos que el motor funcionara lo mejor posible, y que eso significaba que alguien tenía que entrar al agua. Lo que no les conté en el momento sobre la preparación de Marcos es lo que pasó 5 minutos antes de que bajara al agua. Marcos me llevó aparte, lejos de los demás, y me dijo en voz muy baja que había algo que quería que yo supiera antes de entrar. Me dijo que la noche anterior, mientras todos estaban en cubierta, mirando ese ojo ambarino que nos observaba desde el agua, él había mirado hacia abajo, hacia el lateral del casco, hacia la línea de flotación. Y había visto algo que no le había dicho nadie. Había visto marcas, nuevas, recientes, en la pintura del casco justo por encima de la línea del agua. No arañazos de impacto, no daño estructural, marcas ordenadas, paralelas, del tipo que dejarían dientes muy grandes moviéndose con cuidado sobre una superficie sin presionar del todo. Como cuando uno pasa los dedos por algo que quiere tocar sin romper. Me quedé mirándolo sin decir nada. Marcos me devolvió la mirada un momento y luego se giró y fue a ponerse el equipo. Bajó al agua sin decirle nada de eso a nadie más. Y yo me quedé encubierta con esa imagen nueva en la cabeza, esas marcas paralelas en la pintura del casco. Y entendí algo que no había terminado de formular antes de ese momento. Y lo que había estado inspeccionando nuestro barco desde el principio, desde esa primera noche, con el roce en el casco, no estaba evaluando si podía con nosotros. Eso ya lo sabía. Lo que estaba evaluando era otra cosa. Y todavía no sabía qué era. Lo que pasó después, cuando Marcos subió del agua y nos contó lo que había visto desde abajo, cambió esa pregunta de manera definitiva. Porque si la criatura hubiera querido hacer daño, Marcos estaba solo, atado con un cabo, a 10 metros del casco, con el agua oscura debajo y nadie que pudiera hacer nada útil desde cubierta. Y no lo tocó. Se quedó suspendida debajo de él durante casi 2 minutos mirándolo, y luego se fue. Eso no es comportamiento de algo que tiene hambre. Eso es comportamiento de algo que está tomando una decisión, y la decisión que tomó esa mañana fue dejarlo subir.
Igual que la decisión que tomó durante toda esa semana fue dejarnos existir en su territorio mientras nos estudiaba. Igual que la decisión final fue dejarnos ir cuando ya había visto todo lo que quería ver. Me pregunté muchas veces en los años siguientes qué fue lo que vio, qué fue lo que calculó, qué conclusión sacó de una semana observando 6 hombres en un barco de 27 metros, intentando hacer su trabajo en aguas que no les pertenecían. Y la única respuesta que encontré, la única que tiene algún sentido cuando uno lo piensa con la distancia que dan los años, es que vio exactamente lo que éramos. Pequeños, ruidosos, asustados, completamente fuera de lugar. Y decidió que no valíamos el esfuerzo. Esa respuesta debería ser un alivio. En mis primeros años después de esa semana, creí que con el tiempo llegaría a sentirla como un alivio, que la distancia y la perspectiva me ayudarían a procesar esa conclusión de una manera que me resultara manejable. Pero 81 años dan mucha perspectiva, y lo que la perspectiva me dice es que no, que esa respuesta no es un alivio. Que nunca lo fue, y nunca lo será. Porque hay algo en el ser humano que no soporta bien la idea de haber sido evaluado y encontrado insuficiente, aunque esa insuficiencia sea lo que te salvó la vida. Lo que más me costó aceptar durante años no fue lo que vi en el agua. Fue lo que encontré en tierra 2 meses después de regresar, en una caja de documentos viejos que nadie había abierto en décadas, en el sótano de una biblioteca portuaria que olía a papel húmedo y a madera vieja. Encontré el diario de un capitán mercante que había navegado esas mismas aguas 70 años antes que nosotros. Y lo que describía en ese diario, con la caligrafía apretada y oscura de alguien que escribe bajo tensión, era exactamente lo mismo que nosotros habíamos vivido. Las lecturas imposibles del fondo, las redes destruidas, el roce en el casco de madrugada, los círculos alrededor del barco, la aleta que seguía a distancia constante sin acercarse ni alejarse. Exactamente lo mismo. Con 70 años de diferencia. Ese capitán había regresado con 4 hombres de los 7 que habían zarpado. El diario no explicaba con detalle lo que había pasado con los otros 3. Solo decía que el mar los había reclamado y que él no podía describirlo con más precisión que esa sin que la gente pensara que había perdido el juicio. Cerré el diario, lo dejé sobre la mesa y me quedé sentado en ese sótano con olor a humedad durante un buen rato sin hacer nada. Nosotros habíamos vuelto los 6. Ese capitán había vuelto con 4. Y la diferencia entre ambas expediciones no era el equipamiento, ni la experiencia, ni las decisiones que habíamos tomado. Era simplemente que a nosotros nos había ido mejor en la evaluación. Nada más que eso. Pero hay algo más que descubrí en ese sótano. Algo que cambió la manera en que entiendo todo lo que pasó en esa semana y que necesito contarles porque es la pieza que faltaba. Entre los documentos de esa biblioteca había un informe de un investigador que había pasado años recopilando testimonios de marineros de esa región. Testimonios de distintas épocas, distintas generaciones, distintos tipos de embarcaciones. Y ese investigador había encontrado un patrón que yo reconocí de inmediato, porque lo había vivido. Decía que en todos los casos documentados, sin excepción, la criatura siempre se retiraba antes de llegar a las aguas someras. Siempre. Que no importaba lo que hubiera ocurrido durante la persecución, si había habido daños, si había habido bajas, si el barco estaba en mal estado o en buenas condiciones. Cuando el barco llegaba a aguas costeras, la criatura se iba, excepto en un caso. Un solo caso documentado en más de 100 años de registros, en que la criatura había seguido a un barco hasta aguas donde no debería haber podido maniobrar. Y ese barco no había llegado a puerto. Nunca encontraron los restos. Lo que eso significaba, lo que yo tardé en procesar sentado en ese sótano, con el informe en las manos, es que nosotros habíamos vivido algo excepcional 2 veces. La primera, cuando la criatura nos siguió a 25 metros de profundidad y luego viró sin actuar. La segunda, cuando en algún momento de esa semana tomó la decisión de que éramos del grupo de los que se van y no del grupo de los que no regresan. Y esa decisión no la tomamos nosotros.
La tomó ella. Salí del sótano de esa biblioteca con los documentos fotografiados y con una comprensión nueva y completamente incómoda de lo que había sido esa semana. No una historia de supervivencia, una historia de clasificación. Habíamos entrado en un territorio con reglas que no conocíamos y que no habíamos tenido oportunidad de aprender. Y algo con 2 millones de años de experiencia nos había evaluado según esas reglas y nos había asignado una categoría. Y la categoría que nos asignó fue la correcta para que volviéramos. Tardé semanas en decidir si llamar al doctor Ibáñez para contarle lo que había encontrado. Finalmente lo llamé. Lo escuchó todo en silencio. Cuando terminé de hablar, estuvo callado un momento, y luego dijo algo que todavía pienso seguido. Dijo que en ciencia hay 2 tipos de ignorancia. La ignorancia de lo que no existe, que es manejable porque no existe. Y la ignorancia de lo que existe, pero que uno no ha encontrado todavía, que es completamente diferente porque eso sí está ahí, funcionando según sus propias reglas, independientemente de que uno lo sepa o no. Dijo que hasta esa semana en el San Elías había pasado toda su carrera trabajando con el primer tipo, y que desde entonces vivía con el segundo. No volvimos a hablar después de esa llamada, pero lo que dijo se quedó conmigo, y con los años se fue volviendo más preciso, más exacto, más verdadero de lo que me resultaba cómodo. Porque hay algo que uno puede hacer con la ignorancia de lo que no existe. Puede estudiarla, cartografiarla, archivarla con la tranquilidad de que ese espacio vacío no representa ningún peligro real. Pero la ignorancia de lo que existe y uno no conoce es diferente. Esa vive con uno. Esa cambia la manera en que uno mira el agua. Esa hace que 81 años después, en un apartamento pequeño sin vista al mar, uno todavía se despierte a veces de madrugada con el corazón acelerado y la imagen de ese ojo ambarino rotando despacio para no perder de vista el barco. Y lo que resulta más difícil de cargar con los años no es el miedo. El miedo se administra, se aprende a vivir con él, se construyen rutinas alrededor de él. Lo más difícil es la certeza de que lo que vivimos en esas aguas sigue ocurriendo. Que en este momento, mientras ustedes escuchan esto y yo lo cuento desde mi apartamento con la ventana cerrada y el mar a muchos kilómetros de distancia, hay barcos navegando sobre esas aguas profundas. Hay tripulaciones durmiendo en sus camarotes con el casco vibrando suavemente bajo ellos. Y hay algo ahí abajo que lleva 2 millones de años estudiando lo que pasa en la superficie, midiendo, evaluando, tomando decisiones que los que están arriba no saben que se están tomando. Eso no se va. Esa certeza no la cura el tiempo, ni la distancia, ni los años. Se instala y se queda. Lo que sí cambió con los años es la manera en que lo proceso. Al principio era terror puro, visceral, el tipo de miedo que interfiere con el sueño y con el apetito y con la concentración. Luego fue algo más parecido a vigilancia permanente, una conciencia de fondo que nunca se apagaba del todo. Y ahora, con 81 años y la perspectiva que da haber vivido mucho tiempo, es algo más tranquilo, pero no menos presente. Es una forma de respeto. No es respeto que se le tiene a algo que admiras, sino el que se le tiene a algo que es completamente indiferente a tu existencia y que tiene todo el poder y todo el tiempo del mundo para demostrarlo. El océano lleva en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Las criaturas que lo habitan llevaban aquí mucho antes de que nuestra especie aprendiera a construir cualquier cosa. Y el error que cometemos continuamente, el error que cometimos nosotros cuando zarpamos en el San Elías, con nuestros contratos y nuestros instrumentos, y nuestra certeza de que el mundo natural funciona según las categorías que le hemos asignado, es asumir que ese tiempo y esa antigüedad nos incluyen, que somos parte del sistema, que el sistema nos reconoce, no nos reconoce, no nos incluye. Somos ruido en la superficie de algo que no necesita nombrarnos para existir. Y hay noches, todavía, en que eso me parece lo más perturbador que sé. Hay algo que no les conté sobre los últimos momentos en el San Elías.
Algo que retuve durante décadas no porque quisiera ocultarlo, sino porque cada vez que intentaba contarlo, me daba cuenta de que no tenía las palabras correctas para hacerle justicia. Ahora, con 81 años, entiendo que las palabras correctas no existen y que lo voy a contar con las que tengo. Cuando la aleta viró hacia el este y se alejó hacia las aguas profundas, y nosotros nos quedamos en cubierta viéndola desaparecer, hubo un momento muy específico, el momento exacto en que dejó de ser visible, en que algo en el ambiente cambió. No sé describirlo de otra manera. El peso que había estado sobre el barco durante días, esa tensión permanente que se había instalado en los músculos de los hombros y en el fondo del estómago, y en la manera en que todos mirábamos el agua, ese peso se levantó de golpe. No gradualmente, de golpe. Como cuando se quita una mano de encima de algo que estaba presionando. El capitán Fuentes fue el primero en moverse. Se apartó de la borda, entró a la cabina y no salió en 20 minutos. Cuando salió tenía la cara lavada y los ojos un poco más húmedos de lo normal, pero la expresión completamente controlada, como siempre. No dijo nada. Nadie dijo nada. Seguimos navegando hacia el muelle en silencio, con el motor forzado y el casco vibrando, y el único sonido era el agua contra la proa y el trabajo del motor y los pájaros costeros que empezaban a aparecer en el horizonte, indicando que la tierra estaba cerca. Rodrigo subió desde el motor una última vez para decir que lo habíamos forzado demasiado y que íbamos a necesitar revisión completa antes de volver a zarpar. Lo dijo como dato técnico, sin inflexión, mirando el panel de control. Y yo pensé que era la primera frase completamente normal que alguien decía en días. Una frase sobre el motor que hablaba solo del motor y no de nada más. Y esa normalidad, esa pequeña normalidad técnica y concreta, fue lo más reconfortante que escuché en toda esa semana. Atracamos al caer la tarde. Los 6 bajamos al muelle con lo que quedaba del equipamiento y ninguno se despidió de manera especial. Cada uno se fue por su lado, hacia su carro o hacia el teléfono, o simplemente hacia ningún lugar concreto. No hubo abrazo de supervivientes ni discurso, ni ninguno de esos momentos que uno esperaría después de pasar por algo así. Solo 6 hombres que bajaron de un barco y se disolvieron en el puerto como si acabaran de terminar un turno ordinario. Yo me senté en un banco del muelle durante un rato largo. Miraba el agua de la bahía, esa agua verde y tranquila con el fondo visible, y pensaba en todo lo que había pasado intentando organizarlo en algo que pudiera procesar. No lo conseguí ese día. Tampoco los días siguientes. Hay cosas que el cerebro decide archivar en una categoría separada, una categoría sin nombre, y que solo saca de ahí en momentos específicos, de madrugada o en silencio, o cuando algo en el ambiente activa el recuerdo sin aviso. Lo que sí hice esa tarde, antes de irme del muelle, fue buscar al encargado que me había dicho aquello del barco anterior. El hombre que me había comentado casi sin darle importancia que habían regresado antes alegando problemas de equipamiento. Lo encontré en la oficina del puerto revisando papeles. Le pregunté directamente si sabía algo más sobre esa expedición, si había habido algún incidente concreto. Me miró un momento. Luego bajó la vista a sus papeles y dijo que no sabía los detalles, que esas cosas pasaban, que el mar es el mar. Exactamente las mismas palabras que me había dicho al principio, como si tuviera esa respuesta guardada específicamente para esa pregunta. Me fui sin insistir. Esa noche llamé a mi hermana, que vivía lejos de la costa, y hablamos durante 1 hora de cosas que no tenían nada que ver con el mar. Me preguntó cómo había ido el trabajo. Le dije que bien, que habíamos tenido algunos problemas de equipamiento, pero que todo estaba en orden. Me preguntó si estaba cansado. Le dije que sí. Me dijo que durmiera. Corté la llamada y me quedé mirando el techo del cuarto del hotel donde me había instalado esa noche, porque no me sentía con fuerzas de ir a mi casa todavía. El techo era blanco y liso y completamente normal, sin agua, sin profundidad, sin nada que se moviera debajo. Me quedé mirándolo durante un tiempo que no calculé, y en algún momento me quedé dormido,
Y fue la primera noche en más de una semana que no me desperté a mitad de la oscuridad con el corazón acelerado. Solo esa noche. Después volvió. Hay algo sobre la manera en que el trauma del mar funciona diferente al de otras experiencias, y me tomó años entenderlo. Cuando algo te pasa en tierra, el mundo físico que te rodea, después no guarda relación con lo que viviste. Puedes estar en una habitación, en una calle, en cualquier espacio, y ese espacio no te recuerda el evento de manera constante y directa. Pero cuando lo que viviste ocurrió en el mar sigue estando ahí. Es un recordatorio permanente y geográfico. Está en el horizonte, está en el olor del viento cuando viene de cierta dirección. Está en el sonido de las olas si vives cerca de la costa. No desaparece. No se puede evitar del todo. Y hay algo más específico todavía. Algo que tardé muchos años en formular con claridad. El mar no solo te recuerda lo que viviste, te recuerda que lo que viviste sigue ocurriendo ahí abajo. Que el tiempo que pasó para ti desde esa semana no pasó de la misma manera en esas aguas. Que lo que estudiaba los barcos en esa cuadrícula de océano hace décadas, probablemente sigue ahí, igual, con la misma paciencia, con el mismo comportamiento metódico, con el mismo ojo ambarino girando despacio para seguir lo que se mueve en la superficie. El tiempo no envejece las cosas que llevan 2 millones de años existiendo. Eso es lo que hace que sea diferente a cualquier otra experiencia que uno pueda tener. La mayoría de las cosas que nos asustan envejecen o desaparecen, o se transforman en algo manejable con el paso del tiempo. Esto no. Esto sigue siendo exactamente lo que era, exactamente del mismo tamaño, con la misma capacidad, con la misma indiferencia hacia lo que nosotros pensemos o hagamos o decidamos sobre ello. Y ahora quiero contarles algo que ocurrió mucho tiempo después, algo que no esperaba y que llegó sin aviso, porque cambia el final de esta historia de una manera que todavía me cuesta procesar del todo. Hace unos pocos años, cuando yo ya llevaba décadas retirado, recibí un mensaje de alguien que se identificaba como investigador universitario especializado en biología marina. Decía que había estado rastreando testimonios de marineros de esa región durante años y que había encontrado mi nombre en documentos relacionados con la expedición del San Elías. Me preguntaba si estaría dispuesto a hablar. Lo pensé durante una semana antes de responder. Luego respondí que sí. Lo que ese investigador me contó en nuestra primera conversación hizo que tuviera que sentarme y quedarme en silencio un momento antes de poder seguir escuchando. Porque lo que me contó era esto: que en los últimos años, con equipamiento de sonar de nueva generación, embarcaciones científicas habían detectado en esas aguas algo que los instrumentos modernos no podían clasificar. Una firma acústica que no correspondía a ninguna especie conocida. Intermitente, profunda, que aparecía y desaparecía sin patrón claro. Que algunos investigadores la atribuían a fenómenos geológicos, que otros no tenían explicación. Que nadie había enviado un barco a investigar de cerca. Y mientras ese investigador me contaba todo esto, yo pensé en el encargado del muelle que me había dicho aquello con sus mismas palabras preparadas, y en el instituto que archivó el informe del doctor Ibáñez sin publicarlo, y en el capitán del barco anterior que firmó un documento diciendo que había sido un accidente, y entendí que el patrón no era nuevo, que llevaba décadas repitiéndose, que había una cadena de personas que sabían o sospechaban y que elegían archivar en lugar de investigar, cada una por sus propias razones, cada una con su propio lenguaje para no decir lo que sabía. Y lo que sentí en ese momento no fue rabia, ni frustración, ni ninguna de las cosas que uno esperaría sentir. Fue algo más parecido al reconocimiento, a la confirmación de algo que ya sabía, pero que hasta ese momento no había visto con tanta claridad. El silencio alrededor de esas aguas no era accidental. Era una decisión que mucha gente tomaba de manera independiente y llegaba a la misma conclusión: que había cosas que resultaban más manejables sin nombre. El investigador me pidió que nos reuniéramos en persona. Le dije que sí, sin pensarlo demasiado,
lo cual fue raro en mí porque a esas alturas de mi vida yo no decía que sí a casi nada sin pensarlo. Pero algo en lo que me había contado sobre esa firma acústica, ese sonido que los instrumentos modernos no podían clasificar, hizo que quisiera escuchar más antes de decidir si quería hablar o no. Vino a verme un martes por la tarde. Un hombre de unos 40 años, ropa de campo, mochila con papeles, esa manera de moverse de quien pasa más tiempo en barcos que en oficinas. Se sentó en la silla frente a mí, puso una grabadora sobre la mesa y me preguntó si me importaba que grabara. Le dije que no. Le pregunté si quería café. Dijo que sí. Y mientras yo preparaba el café en la cocina y él revisaba sus notas en el cuaderno, pensé que era la primera vez en décadas que alguien venía a preguntarme sobre el San Elías con la intención real de escuchar la respuesta. Estuvo 3 horas. Le conté todo, con un orden diferente al que les he contado a ustedes, más salteado, respondiendo sus preguntas en lugar de seguir mi propio hilo, pero todo. Los rasguños en el casco, las redes destruidas, los círculos de noche, el ojo ambarino a 15 metros de babor, las marcas paralelas en la pintura que Marcos me había contado antes de bajar al agua. Todo. Tomó notas constantemente. Interrumpió pocas veces y solo para pedir precisiones concretas, no para cuestionar ni para interpretar. Cuando terminé, cerró su cuaderno y apagó la grabadora, y estuvo un momento en silencio. Luego dijo que mi testimonio coincidía en 16 puntos específicos con otros 4 testimonios que había recopilado de marineros de distintas épocas que habían navegado esa misma zona. 16 puntos. No 10, no 5, 16. Los mismos comportamientos, la misma secuencia, el mismo patrón de escalada desde la inspección inicial hasta el acompañamiento durante la huida. Le pregunté qué iba a hacer con todo eso. Me dijo que estaba preparando un trabajo de investigación para presentar ante una institución académica. Que tenía fotografías, registros de sonar, testimonios documentados. Que la firma acústica que habían detectado recientemente con el equipo nuevo era consistente con un animal de proporciones enormes moviéndose en aguas profundas. Que tenía suficiente para que alguien con autoridad lo tomara en serio. Lo miré durante un momento. Luego le dije con toda la calma de mis 81 años que le deseaba suerte, que iba a necesitarla. No porque el trabajo no fuera bueno, sino porque había una cadena de personas que llevaban décadas tomando la misma decisión de manera independiente, y que esa cadena no se rompía fácilmente con testimonios y registros de sonar. Que el instituto que había archivado el informe del doctor Ibáñez hacía décadas probablemente no era muy diferente a la institución ante la que él iba a presentar su trabajo. Me miró con la expresión de alguien que quiere creer que esta vez va a ser diferente. Esa expresión la reconocí porque yo la había tenido también, muchos años antes, cuando todavía pensaba que la diferencia entre lo que uno sabe y lo que otros aceptan es solo cuestión de presentar la evidencia correctamente. Se fue con sus notas y su grabadora y sus 16 puntos de coincidencia. No supe más de él durante meses. Luego, un día, recibí un mensaje corto. Decía que la institución había recibido su trabajo con interés y que estaban evaluando financiación para una expedición de seguimiento, que iba a mantenerme informado. No me volvió a escribir. Esperé 6 meses y luego dejé de esperar. Eso fue hace 3 años. Y lo que siento cuando pienso en ese investigador y en su trabajo y en su expedición que probablemente nunca se financió, no es exactamente sorpresa. Es algo más parecido al reconocimiento de un patrón que ya conocía. El mundo tiene una manera muy eficiente de manejar las cosas que no encajan en sus categorías, y esa manera es no financiarlas, no publicarlas, no enviar barcos, archivar los informes y seguir adelante como si la pregunta no hubiera sido hecha. Y mientras pensaba en todo eso, sentado en mi apartamento 3 años después de esa visita, entendí algo que llevaba décadas sin formular con claridad. Que el silencio alrededor de esas aguas no era solo institucional, era también personal.
Cada uno de los 6 hombres del San Elías había elegido el silencio. Rodrigo, Sebastián, Marcos, el capitán Fuentes, el doctor Ibáñez, yo mismo. Cada uno por razones distintas, cada uno construyendo su silencio de una manera diferente, pero todos llegando al mismo resultado. Un acuerdo no hablado de no hablar. Y ahora yo estaba rompiendo ese acuerdo. No porque hubiera cambiado de opinión sobre si creería en la historia, sino porque tengo 81 años y ya no me queda suficiente tiempo para seguir siendo discreto. Hay algo que el investigador me preguntó antes de irse que no contesté ese día y que quiero contestar ahora. Me preguntó si creía que la criatura seguía en esas aguas, si pensaba que lo que habíamos encontrado nosotros décadas antes era el mismo individuo que estaba generando esa firma acústica en los equipos modernos. No le respondí en ese momento. Le dije que no lo sabía, que era una pregunta para un biólogo marino y no para un marinero retirado. Pero la verdad es que sí sé la respuesta. Y la respuesta es que no importa si es el mismo individuo o no. Lo que importa es que el comportamiento es idéntico. La secuencia es idéntica. El patrón es idéntico. Y eso significa una de dos cosas. O es el mismo y lleva décadas ahí, lo cual diría algo sobre su longevidad que desafía cualquier categoría conocida, o son varios y el comportamiento es consistente entre ellos, lo cual dice algo todavía más perturbador sobre lo que hay en esas aguas. Cualquiera de las dos opciones me resulta igualmente difícil de procesar. Y las dos me llevan al mismo lugar, que es la certeza de que lo que nosotros encontramos en el San Elías no era una anomalía, ni un accidente, ni un evento excepcional. Era simplemente lo que pasa en esas aguas cuando alguien entra suficientemente adentro. Lo que siempre ha pasado, lo que seguirá pasando. Eso es lo que hace que esta historia no tenga un final en el sentido convencional. Porque las historias con final son las que terminan en algo que se resolvió, algo que se cerró, algo que pertenece al pasado de una manera definitiva. Esta no. Esta sigue abierta porque lo que la genera sigue activo, sigue ahí, sigue midiendo lo que pasa en la superficie con la misma paciencia con que lo ha hecho siempre. Y hay algo más que necesito contarles antes de cerrar esta parte, algo que descubrí hace apenas unos meses y que todavía no terminé de procesar del todo. Encontré una fotografía, vieja, en blanco y negro, con los bordes amarillentos del papel envejecido. La encontré entre papeles que una persona que conocía heredó de su abuelo marinero, que había navegado esas mismas aguas muchos años antes que nosotros. En la fotografía se veía el agua desde la borda de un barco, y en el agua, a unos 20 metros del casco, había algo. Borroso, parcialmente sumergido, pero ahí. Una forma que cortaba la superficie. Una aleta. Al reverso de la fotografía, escrito a lápiz con la letra de alguien mayor, había una fecha y 3 palabras. Solo 3 palabras. Las mismas 3 palabras que yo habría elegido si alguien me hubiera pedido que describiera esa semana en el San Elías en 3 palabras. No voy a decirles cuáles son todavía, porque lo que viene a continuación cambia el significado de esas 3 palabras de una manera que necesitan escuchar completa antes de entender. Las 3 palabras escritas al reverso de esa fotografía eran estas. Nos dejó ir. Así, sin punto final, sin más explicación, con la letra apretada de alguien que escribía bajo el peso de algo que no encontraba cómo expresar de otra manera. Nos dejó ir. El abuelo de esa persona había navegado esas aguas décadas antes que nosotros. Había visto lo mismo que nosotros. Había llegado exactamente a la misma conclusión que yo tardé años en formular, y la había escrito en 3 palabras al reverso de una fotografía borrosa que nadie abrió durante décadas. Me quedé mirando esas palabras durante un tiempo que no me di. Luego di vuelta a la fotografía y miré la aleta en el agua. Esa forma borrosa a 20 metros del casco de un barco que yo nunca conocí. Y pensé que había algo profundamente perturbador y al mismo tiempo extrañamente reconfortante en saber que otro hombre, muchos años antes, había pasado por lo mismo y había llegado al mismo lugar que yo. No al mismo puerto, no a la misma orilla,
al mismo pensamiento. Esa frase exacta, esas 3 palabras, que eran también las mías, aunque yo las hubiera formulado de otra manera. Nos dejó ir. No escapamos. No fuimos más inteligentes, ni más rápidos, ni tomamos las decisiones correctas. Fuimos evaluados y encontrados insuficientes para el esfuerzo. Y esa conclusión, que el abuelo de un hombre que yo nunca había conocido, había escrito con lápiz en el reverso de una fotografía décadas antes de que yo la encontrara, era exactamente la misma a la que yo había llegado solo, sin que nadie me la dijera, después de años de procesar lo que había vivido en el San Elías. Eso me dice algo. No sé exactamente qué, pero me dice algo. Guardé la fotografía, hice una copia y la puse en un sobre junto con un resumen escrito de lo que había pasado en el San Elías, con los nombres, con las fechas aproximadas, con los detalles que recordaba con más precisión. Lo guardé en un cajón, no para publicarlo, no para enviárselo a nadie en particular, sino porque hay una diferencia entre guardar algo en la memoria, donde puede distorsionarse y desgastarse con el tiempo, y guardarlo en papel, donde permanece como era cuando se escribió. Llevaba semanas pensando en eso cuando tomé la decisión de contar esta historia. No fue una decisión que tomé de golpe. Fue algo que fue madurando despacio, como maduran las decisiones que uno evita durante mucho tiempo. Pensé en Rodrigo, que se fue a trabajar en tierra y nunca volvió a hablar de ello. Pensé en Marcos, que dejó el mar antes de los 30 y construyó una vida completamente alejada del agua. Pensé en el doctor Ibáñez, que cambió de tema con precisión quirúrgica cada vez que alguien mencionaba esa temporada de trabajo. Pensé en el capitán Fuentes y en su lancha pequeña que nunca salía de la bahía. Todos eligieron el silencio, y yo lo respeto. Entiendo exactamente por qué lo eligieron, porque yo también lo elegí durante décadas y no me arrepiento de haberlo elegido entonces. Pero ahora tengo 81 años, y la perspectiva que da saber que el tiempo que me queda es considerablemente menos que el que ya pasé. Y desde esa perspectiva, el silencio me parece menos una protección y más una deuda. Una deuda con la gente que navega esas aguas ahora. Por los tripulantes que duermen en sus camarotes sin saber lo que hay debajo. Con los investigadores que buscan registros y no los encuentran, porque los registros fueron archivados o destruidos, o simplemente nunca publicados. Con el marinero del barco anterior al nuestro que no regresó, y cuya historia fue reducida a un documento oficial que decía «accidente». Con ese hombre, quienquiera que fuera, que merece al menos que alguien diga lo que realmente pasó, aunque nadie lo escuche. Eso es lo que estoy haciendo ahora, diciéndolo. Con 81 años y con toda la credibilidad que da haber esperado tanto tiempo antes de hablar, que es la misma credibilidad que da no tener nada que ganar, contando algo que la mayoría de la gente no va a creer. Porque eso también es verdad. La mayoría no va a creer esta historia. No porque sea inverosímil en sus detalles, sino porque creerla implicaría aceptar una serie de cosas sobre el mundo natural que son más cómodas sin aceptar. Que hay partes del océano que funcionan según reglas que no hemos cartografiado. Que hay criaturas ahí abajo que llevan existiendo más tiempo del que nuestra especie lleva sobre este planeta. Que los registros oficiales tienen huecos enormes que no son accidentales. Y que hay barcos que salen a aguas profundas y no regresan. Y que la explicación oficial de lo que les pasó no siempre es la explicación real. Eso es lo más difícil de aceptar. No la criatura en sí, no el tamaño ni el comportamiento, ni los registros de sonar sin clasificar. Lo más difícil es aceptar que llevamos décadas enviando personas a esas aguas sin decirles lo que sabemos que hay ahí. Que el silencio institucional alrededor de estos registros no es inocente. Que alguien, en algún momento, tomó la decisión de que era más manejable no decírselo a nadie. Yo tomé esa decisión también, durante décadas. Lo digo con claridad porque no quiero que parezca que estoy señalando a otros sin señalarme a mí mismo. Yo guardé silencio. Yo elegí no hablar.
Yo construí una vida alrededor de ese silencio, y lo mantuve durante mucho tiempo, y en ese sentido soy parte del mismo patrón que estoy describiendo ahora. La diferencia es que ahora lo estoy rompiendo. Tarde, sí. Con 81 años, sí. Pero lo estoy rompiendo. Y lo que quiero que se lleven de todo esto, si es que se llevan algo, no es el miedo. El miedo es la respuesta fácil y la más predecible y la menos útil. Lo que quiero que se lleven es algo más específico. Quiero que la próxima vez que vean el océano, ya sea desde una playa o desde la cubierta de un barco o simplemente en una fotografía, lo miren sabiendo que la superficie que están viendo es solo la interfaz entre el mundo que conocemos y algo mucho más antiguo y mucho más complejo que yace debajo. Y que ese algo no está esperando nada de nosotros. No nos necesita, no nos teme, no nos incluye en ningún cálculo particular. Simplemente existe, como ha existido siempre, en un mundo que construyó mucho antes de que nosotros llegáramos a nombrarlo. Hay barcos en este momento navegando sobre esas aguas. Hay tripulaciones que no saben lo que los instrumentos de sonar han estado detectando. Hay investigadores que preparan expediciones que probablemente nunca se van a financiar. Y hay algo ahí abajo que lleva 2 millones de años siendo exactamente lo que es, con la misma paciencia, con el mismo ojo ambarino que rota despacio para seguir lo que se mueve en la superficie. Eso no cambió, no va a cambiar. Y lo próximo que les voy a contar es algo que lo demuestra de una manera que no esperaba encontrar y que recibí hace apenas unas semanas, cuando ya creía que esta historia no tenía más capas que descubrir. Lo que recibí hace unas semanas llegó sin aviso, como llegan las cosas que cambian el peso de todo lo anterior. Era un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Decía solo esto. Soy el hijo de Marcos. Mi padre me pidió que lo contactara cuando ya no estuviera. Murió hace 3 semanas. Dejó algo para usted. Me quedé mirando ese mensaje durante un tiempo largo. Marcos, el más joven de los 6, el que había bajado al agua con las herramientas en el cinturón, el que había visto ascender esa forma desde la oscuridad y se había quedado inmóvil debajo de ella durante casi 2 minutos. El que me había mostrado las marcas paralelas en la pintura del casco antes de entrar al agua. Ese secreto que había guardado entre nosotros dos sin decírselo a nadie más. Marcos había muerto 3 semanas antes y yo no lo sabía. Y antes de morir le había pedido a su hijo que me buscara. Respondí el mensaje de inmediato. Quedamos en que el hijo me enviaría lo que Marcos había dejado por correo. Llegó 4 días después. Un sobre grueso, Manila, con mi nombre escrito a mano en letras grandes y claras. Adentro había un cuaderno de tapas azules, gastado, con las esquinas dobladas del uso. Y un papel doblado encima del cuaderno, también escrito a mano, que decía lo siguiente. Decía que Marcos había empezado ese cuaderno el día después de que regresamos al puerto y que lo había llenado durante los años siguientes con todo lo que recordaba de esa semana. Cada detalle, cada conversación, cada sonido, cada imagen. Lo había escrito para sí mismo, no para publicarlo, no para mostrárselo a nadie, solo para no perderlo. Porque había algo en él que no quería que se diluyera con el tiempo, que quería conservar exactamente como era, sin que los años lo suavizaran o lo distorsionaran o lo volvieran algo más manejable de lo que realmente había sido. Y al final del papel, después de explicar todo eso, había una línea más. Decía que yo era el único de los 6 que creía que todavía entendería por qué era importante no dejarlo morir con él. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran lo que esperaba. La rutina de los primeros días, el trabajo con las redes, la descripción del doctor Ibáñez y sus instrumentos, el modo en que el capitán Fuentes llevaba el barco. Marcos escribía bien, con precisión y con detalle, sin adornos innecesarios. Leyéndolo, podía ver el San Elías con una claridad que no había tenido en años. El color específico del agua en esas latitudes, ese verde oscuro casi negro en la distancia. El sonido del motor a baja velocidad cuando fondeábamos.
el olor a café quemado de la cafetera de la cocina que nadie limpiaba bien. Seguí leyendo. Llegué a las páginas sobre los sonidos en el casco, sobre las redes destruidas, sobre la noche en que vimos los círculos. Todo coincidía con lo que yo recordaba, pero con detalles que yo había olvidado o que Marcos había percibido desde un ángulo diferente al mío. Pequeñas diferencias de perspectiva que hacían que el relato se sintiera más completo, más real, más tridimensional. Y entonces llegué a las páginas sobre el momento en que bajó al agua. Y allí encontré algo que no sabía. Marcos había escrito que cuando la criatura ascendió y se quedó suspendida debajo de él, cuando ese ojo ambarino lo miraba desde el agua oscura, él no había sentido lo que uno esperaría sentir. No pánico, no el impulso de gritar o de subir lo más rápido posible. Lo que había sentido, y esto lo escribió con la claridad específica de alguien que ha pensado en ello muchas veces antes de encontrar las palabras correctas, era algo parecido al reconocimiento. No el reconocimiento de algo conocido, el reconocimiento de algo que te ve, de algo que en ese momento te está incluyendo en su atención de una manera que ninguna otra cosa en tu vida ha hecho antes. Que te está mirando no como un obstáculo, ni como una amenaza, ni como una presa potencial, sino con una atención que no tenía categoría en ninguna experiencia previa que él hubiera tenido. Lo había pasado muy mal con eso durante años. No con el miedo, sino con esa sensación específica, con la incapacidad de nombrarla correctamente, con el hecho de que cada vez que intentaba describirla, incluso para sí mismo, le salían palabras que no eran exactas. Escribió que con el tiempo había llegado a una conclusión que no le resultaba cómoda, pero que era la única que encajaba, que lo que había sentido debajo del agua en ese momento era lo que siente cualquier cosa pequeña cuando algo enormemente más grande le presta atención completa. Una especie de vértigo de escala, la conciencia súbita y física de tu propio tamaño relativo en el mundo, y que eso, más que cualquier otra cosa de esa semana, era lo que nunca se le fue del todo. Cerré el cuaderno cuando terminé de leerlo. Me quedé en silencio durante un rato largo. Afuera, el día seguía siendo el mismo día de antes, con el mismo ruido de la calle y el mismo sol entrando por la ventana, y el mismo apartamento pequeño sin vista al mar. Pero algo en el peso de lo que tenía entre las manos, ese cuaderno de tapas azules con décadas de memoria adentro, hacía que todo lo exterior pareciera muy distante. Pensé en Marcos y en los 25 años que le quedaban de mar después de esa semana, y en cómo los habría vivido sabiendo lo que sabía, sintiendo lo que había sentido debajo del agua. Pensé en que había elegido el silencio igual que todos nosotros, pero que al mismo tiempo había llenado ese cuaderno durante años, página por página, sin que nadie se lo pidiera, porque algo en él necesitaba que existiera un registro, que alguien lo conservara, que no desapareciera. Me había elegido a mí para conservarlo, no al investigador con su grabadora y sus 16 puntos de coincidencia, no a una institución académica, a mí, al primero oficial del San Elías, que ahora tenía 81 años y que era el único que él creía que todavía entendería por qué importaba. Eso es un peso bueno, si es que esa expresión tiene sentido, pero un peso al final. La responsabilidad de conservar algo que alguien consideró suficientemente importante para encargarte antes de irse. Y es lo que me llevó a contar esta historia ahora. No solo la mía, la de todos. La de Rodrigo y su silencio de 30 años. La de Sebastián en su ciudad del interior. La de Marcos y su cuaderno azul. La del capitán Fuentes y su lancha pequeña en la bahía. La del doctor Ibáñez cambiando de tema en las conferencias. La del abuelo desconocido que escribió 3 palabras al reverso de una fotografía. La del tripulante del barco anterior que no regresó y cuya historia fue archivada como accidente. Todas estas historias son la misma historia. La historia de lo que pasa cuando algo que llevas toda la vida creyendo que entiendes, el mar, la naturaleza, el mundo que te rodea,
te muestra en una semana que hay dimensiones de sí mismo que no te ha mostrado todavía. Y que probablemente no tiene ningún plan de mostrártelas. La moraleja de todo esto no es que el océano sea peligroso. El océano es peligroso. Eso todo marinero lo sabe desde el primer día. La moraleja es algo diferente y más difícil de aceptar. Es que hay una diferencia entre el peligro que conoces y el peligro que no sabes que existe. El primero lo puedes manejar, lo puedes calcular, lo puedes respetar de una manera productiva. El segundo no. El segundo simplemente está ahí, funcionando según sus propias reglas, completamente indiferente a si tú lo conoces o no. Y la parte que más cuesta aceptar es que ese segundo tipo de peligro no disminuye porque lo ignores. Sigue siendo exactamente lo que es. Sigue teniendo exactamente el mismo tamaño y la misma capacidad y la misma paciencia. Lo único que cambia cuando lo ignoras es que tú entras en ese territorio sin saber que es territorio de alguien más. Eso fue lo que hicimos nosotros en el San Elías. Entramos en territorio ajeno, creyendo que era aguas internacionales, Que era espacio cartografiado, que era un área de trabajo como cualquier otra. Y algo que llevaba ahí mucho antes de que existiera ningún mapa nos enseñó, con una paciencia y una metodología que todavía me resultan perturbadoras, que estábamos equivocados. Nos enseñó y luego nos dejó ir. Y ese fue el final de nuestra historia y el principio de todo lo que vino después, de las décadas de silencio, de los cuadernos azules llenos en soledad, de las fotografías con 3 palabras al reverso, de los informes archivados sin publicar, de los sonidos en los equipos de sonar que nadie sabe cómo clasificar. Tengo el cuaderno de Marcos en el cajón donde guardé el sobre con mi propio resumen escrito. Los dos juntos en el mismo cajón. 2 versiones de la misma semana, desde 2 ángulos diferentes, con décadas de distancia entre la escritura de uno y la del otro. Cuando me vaya, como se fue Marcos, quiero que alguien los encuentre. que los lea, que entienda que no son ficción, ni exageración, ni el delirio de 2 viejos marineros que pasaron demasiado tiempo en el mar. Son lo que vimos, lo que vivimos, lo que llevamos cargando desde entonces. Y ahora quiero preguntarles algo directamente, a ustedes que escucharon esta historia hasta el final. Si mañana les ofrecieran un trabajo bien pagado en una expedición científica a aguas profundas, con buen equipo y buena tripulación, sin saber lo que yo les acabo de contar, ¿subirían a ese barco sin pensarlo 2 veces? Y ahora que ya lo saben, ¿cambiaría algo esa decisión? Piénsenlo de verdad antes de responder, porque la respuesta que den en los comentarios dice algo sobre cómo cada uno de ustedes entiende la relación entre lo que sabe y lo que está dispuesto a ignorar para seguir viviendo con comodidad. Si esta historia les llegó, si algo de lo que conté los hizo pensar o sentir algo que no esperaban sentir, denle like y suscríbanse al canal. No por mí, que tengo 81 años y ya poco me importa el algoritmo, Sino porque historias como esta, las que nadie cuenta, las que duermen en cajones durante décadas, merecen que alguien las escuche.